Hola, con una bella música de fondo, quisiera que comentáramos una palabra bella que ha tocado mi corazón por estos días, que hay tanto sincretismo religioso, tanto afán por querer conocer a Dios, pero no se logra conocer a Dios si no hay un verdadero acercamiento a Él, una verdadera convicción de creer que existe primeramente, después vivir en su temor. Nosotros encontramos en la Biblia Reina Valera 1909, cuando dice: los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. De ahí que la mano de Dios por estos días se está dejando sentir, y en muchas latitudes de esta vasta tierra habitada existe terror, existe miedo, existe sufrimiento en las almas. Muchos corren de aquí para allá, como dijo Daniel, y la ciencia se ha aumentado en grande manera, grandemente. Vemos nosotros que existe una rebelión, y esa es una rebelión sin tiempos. No es que estemos ahora en los últimos tiempos, es una rebelión que se dio desde los años antiguos. Aún Dios desde el cielo ya veía, ya miraba cómo la gente se estaba rebelando en contra de lo que Él les había enseñado. Es decir, cuando ahora nosotros pensamos que nos tocó vivir, porque en realidad, ¿quién no lo ha dicho? Nos tocó vivir los peores tiempos, las situaciones más difíciles, lo más grave nos ha tocado vivir a nosotros. Pero eso sale también de un corazón necio, ¿sí? Necio hemos sido, al creer que si hubiésemos vivido en otra época íbamos a servir mejor a Dios, que íbamos a amar mejor a Dios. Cuánta equivocación hay en nuestras vidas, cuántos errores hemos cometido creyendo cumplir con los preceptos de Dios, y nos vamos en contra de lo que Él nos ha dado y nos ha dejado como ejemplo. Y muchas versiones bíblicas, aún en el año 1569, vuelve a decir lo mismo, que las mujeres amasan y para ofrendar a dioses extraños, para provocarme a ira, dice la palabra del Señor. Pero en Jeremías dice: sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de vuestra boca, y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos el mal. ¡Cuán tremenda es esta expresión de la gente hoy día! Si Dios existiera, no pasaría lo que pasa. No habría corrupción como la hay. Si Dios existiera, ¿dónde está Dios que nos ve cuando violan a un inocente? ¿Dónde está Dios cuando roban y matan? Cuando se asesina a gente inocente. ¿Dónde está Dios que no ve mi sufrimiento interior? ¿Dónde está Dios que no pone orden en esta vida? ¿Dónde está Dios que no convierte a aquel, que no convierte a aquella? Pero en esta tarde es necesario que nosotros veamos dónde está la rebelión, dónde nace la rebelión de cada persona. Lejos de hacerle caso a la voz de Jehová por el profeta Jeremías, el pueblo le ha respondido de esta manera: haremos como nosotros creamos. ¿Qué les importa a los predicadores? ¿Qué te importa a ti, mujer, mi salvación?
¿Qué te importa que estás hablando ahí? Cosas que yo ni siquiera quiero escuchar. He venido a este medio a ver otras cosas, a leer otras cosas, a entretenerme. Y aparece esta mujer hablando de una rebelión, de un Dios que está en los cielos. Y yo como ateo no puedo creer, yo como agnóstico no puedo creer. Yo como persona que me he llevado por mis propias leyes para vivir, no puedo creer en eso que ella habla. Pero en esta tarde quiero decirte que todos aquellos anduvieron en tinieblas, porque creyendo que les iba bien, que eran bendecidos y prosperados por la mano de Dios, que no veían mal porque estaban en lo bueno. Hay mucha gente que hasta el día de hoy ha vivido diciendo, jactándose, que a ellos les va bien porque son personas buenas, porque nunca le han hecho mal a nadie. Hubo en los tiempos del Señor Jesucristo en la tierra un hombre bueno, un hombre que estuvo ahí ofreciéndole toda su riqueza. Señor, diezmo de todo lo que gano, no le hago mal a nadie, y aún si le hago daño a alguien, se lo devuelvo cuatruplicado. Pero anda y vende todo lo que tienes, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque había avaricia en su corazón, había codicia. Estaba la idolatría por el dinero, por las cosas materiales. Y déjame decirte que con la vista puesta en las cosas materiales no se agrada a Dios. Dios es el Dios de lo invisible y de lo espiritual. Cuando uno cree que está sirviéndole a Dios, cuando uno cree que está agradando a Dios, las cosas materiales pasan a segundo plano. No podemos estar en los negocios de esta tierra y a la vez diciendo que amamos al Dios invisible. Ellos estuvieron equivocados. Ya el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:22 dice, ¿no es cierto?, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No, no podemos provocar a celos a Dios, no podemos provocarlo a ira. Debemos estar centrados en la voluntad de Dios. Es verdad que debemos trabajar, que debemos aspirar, tener más cosas, ¿no es cierto?, para el sustento, para desenvolvernos, para no estar estrecho. Es verdad. Hay que trabajar, hay que ser diligente, hay que tener. Pero también el apóstol Pedro nos dice, contentos con lo que tenéis cada día. ¿Ya? El pan necesario, no faltándote nada, estamos bien. La palabra del Señor es clara. Es clara. Él no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que tú digas que eres un cristiano, pero que andas pensando en las cosas materiales primero. Y te dejas seducir y te dejas convencer y te dejas manipular por aquel o aquella que te está diciendo, no, pero mira, hoy día, aunque sea domingo, si podemos adelantar algo más en el negocio, podemos adelantar un poquito más y podemos a lo mejor vender más. Ten cuidado. No vendas la gloria de Dios, no vendas la palabra de Dios. La palabra de Dios que quiere morar en tu corazón. No sea que levanten los ojos al cielo y veas al sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos, adorarlos y servirlos. Debajo de los cielos Dios no lo ha concedido, no está de acuerdo con eso. Muchos dicen que sí, que la astrología vale, que allí, que la osa mayor, que la miremos hacia arriba y en un lugar determinado está morando la reina madre de la iglesia católica, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha tergiversado la palabra con los tiempos? ¿Acaso Dios no sabía que estaría el hombre con esa necesidad de adorar, con esa necesidad de volver los ojos hacia algo, hacia alguien? Pero Dios lo está advirtiendo desde la eternidad. Si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en esplendor, decía Job, en su amargura, acuérdese, si usted ha leído ese pasaje de Job, cuando estaba sentado en polvo y ceniza, lamiéndose, se puede decir, sus propias llagas, su propio dolor. Muchas veces él sin techo para alojar tuvo que mirar el sol, cómo brillaba la luna marchando en esplendor,
Y ahí, meditando en las palabras de sus amigos que iban a hundirlo en lugar de levantarlo, Jeremías le dice al pueblo: y las casas de Jerusalén de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, a causa de todas las casas en cuyos terrados ofrecieron sacrificios a todo el ejército del cielo y derramaron libaciones a otros dioses. Porque no puede una casa que se cree hijos de Dios, donde haya un hijo de Dios, no puede haber otro espíritu. No pueden haber malos espíritus que te lleven a torcer el camino de la verdad. No pueden haber fantasmas que estén rondando, negándote la oportunidad de consagración, de santidad. Debes salir de ahí, salid de en medio de ellos, dice el Señor, pueblo. Salid de en medio de ellos, santificaos, porque el Señor hará proezas con su pueblo. Si tú eres pueblo de Él, entiende que el Señor te necesita para grandes cosas y debes santificarte, santificar tu hogar, santificar tu casa, tu esposa, tus hijos, hasta tus animales que estén en medio tuyo, porque así fue en la antigüedad, así le agrada a Dios. Hasta los animales ayunaban cuando había angustia, cuando era un tiempo de crisis y había algo que arreglar. Si Jeremías, exhortando al pueblo, y le dice: y entrarán los caldeos que atacan esta ciudad, en Jeremías 32, 29, estoy leyendo, prenderán fuego a la ciudad y quemarán junto con las casas en las que han ofrecido incienso a Baal sobre sus terrazas y han derramado libaciones a otros dioses para provocarme a ira. Imagínense, palabra fuerte que entregaba Jehová de los ejércitos en su ira, en su furor, a través de este gran profeta. ¿Qué está diciendo en este momento? Que aquellos que estaban sacrificando a dioses extraños, que se encendían en adoración, en idolatría, en lascivia, iban a recibir un pago, iban a recibir la recompensa a sus malas obras, porque nadie es inmune en este mundo ni en la eternidad. ¿Dónde están sus dioses? ¿Dónde buscarán refugio entonces cuando estén en la crisis, cuando estén en el sufrimiento? Clamarán, pero no sabrán clamar, no habrá quien los escuche. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo libaciones de sangre, ni su nombre pronunciarán mis labios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¿Sabe usted que entre las piedras lisas de la quebrada está tu parte? Ellas son tu suerte. También para ellas has derramado libación. Has ofrecido ofrenda de cereal. ¿He de aplacarme con estas cosas?, dice el Señor en Isaías 57, 6. No se va a aplacar el Señor, porque lo ha advertido desde los tiempos antiguos, y el mismo mensaje que se lleva en la calle, que se predica a voz en cuello todavía por algunos valientes que salen a predicar. Isaías 65, 11. Pero vosotros que abandonáis al Señor, que olvidáis mi santo monte, que ponéis masa por la fortuna y que preparáis vino mezclado para el destino. Imagínense qué futuro le espera a esos que van tras los goces temporales de la carne, tras el deleite, tras el placer. Cuando los traje a la tierra que había jurado darles, miraron a toda colina alta y todo árbol frondoso, y allí ofrecieron sus sacrificios, y allí presentaron sus ofrendas provocativas, allí presentaron también su aroma agradable, y allí derramaron sus libaciones, en Ezequiel 20, 28. ¿Cómo vemos aquí? Sabe que usted me duele el alma ver con qué calma, con qué paciencia Dios usó hombres que se dispusieron en sus manos, fueron llamados y aceptaron el llamado para llevarle a la nación que se estaba corrompiendo cada día más el mensaje de advertencia. Pero lo que yo veo aquí es el tremendo amor de Dios,
cómo le enrostra a la gente, cómo los confronta y enseguida espera el arrepentimiento. Jeremías 25:7 le dice: pero no habéis escuchado, declara el Señor, de modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. En Isaías 3:8. Es increíble cómo, si nosotros recorremos la palabra del Señor, nos vamos encontrando cómo siempre Él estuvo llamando a la concordia, al razonamiento al pueblo. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, dice Él, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Fíjese que esto del incienso ha salido por el mundo, de manos de hombres idólatras que adoran miles de dioses y han salido por el mundo y les cambian el nombre, que para la suerte, que para aromatizar los ambientes y etcétera, y están haciendo un comercio con la ingenuidad de tantos que están cayendo y condescendiendo, multiplicando el mal de esa manera. Es increíble, es increíble. En Jeremías 44:17, porque ya el profeta ha derramado su alma ante el pueblo, enseñándoles que tienen que cambiar. La gente le dice: antes pondremos ciertamente por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer sahumerios a la Reina del Cielo y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Ahí nosotros vemos cómo está la rebelión, una rebelión implícita en cada palabra, una rebelión que con cada gesto, con cada forma de decir no, no acepto ser una hija de Dios, un hijo de Dios, hay una rebelión. El profeta está cansado de llevarle la palabra a esta gente y ellos se vuelven y vuelven una y otra vez, una y otra vez. ¿No ha venido a vuestra memoria? ¿No se ha acordado el Señor por ventura y no ha venido a su memoria el sahumerio que ofreciste en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén? Le repite una y otra vez. Pero el ser humano no quiere nada. El ser humano va tras sus propios deleites y se buscan dioses a su manera. A veces una idolatría enfermiza puede ser un hijo o una hija que es concebido en edad adulta, que es concebido a lo mejor en plena madurez. Y tanto el hombre como la mujer ponen carne por ese brazo, ponen la fe, ponen toda su confianza en esos hijos, sin saber que les espera una gran decepción, porque cómo se crían los hijos va a ser el resultado. Dios tenga piedad de cada hogar que no ha sabido establecer los límites. Desde los tiempos antiguos vemos a un Dios todopoderoso, un Dios que no tranza con el pecado, y lo vemos poniendo límites, señalando, rayando la cancha, como podríamos decir más claramente, diciéndole a cada hombre, a cada mujer que se arrepienta, que teman al único y sagrado Dios, al único y santo Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Nosotros podemos ver aquí que hay vestigios de que este título era dado a la diosa Astarte de los griegos bajo la representación de la luna, que a su vez provenía de los antiguos cananeos como Astoret, diosa de la vegetación y la fertilidad, y muy posiblemente sea la representación de la antigua reina Seminaris de la primitiva Babilonia, quien se decía que era la esposa y a la vez madre del dios Sol. Entonces usted puede ver cuánto ha errado la humanidad en contra de Dios. En la actualidad este título se le es conferido a María, la madre de nuestro Señor Jesús. Incluso se le llama la madre de Dios, lo cual resulta ilógico si sabemos que Dios es desde la eternidad.
El término reina de los cielos se menciona en el libro de Jeremías capítulo 7, versículo 16 al 18. Este es el título de una diosa a la que adoraban los israelitas apóstatas en la época de Jeremías. Y algunos piensan que se trataba de Istar. Y el Señor se cansa. Llega un momento que se cansa y le dice, pues tú no ores por este pueblo, le dice. No levantes clamor ni oración. No intercedas ante mí porque no te escucharé. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades y en las calles de Jerusalén? Y le vuelve a repetir el Señor, los hijos recogen la leña, encienden el fuego, las mujeres amasan, y le repite, y las libaciones. No ores por este pueblo. ¿Y así no está pasando? ¿Acaso tú como sierva de Dios no te dan ganas de cerrar tu boca y no interceder más por aquel o por aquella que se niega a recibir la palabra? ¿Se niega a tener una conversación cristiana? ¿Se niega a recibir una palabra de Dios? ¿O tu hermano o tu hermana que no te aceptan porque eres una trastornada, una fanática? Tú como sierva de Dios, ¿cuántas veces oras, gimes y lloras a las plantas de Dios por toda tu familia? Por tu madre, por tu padre, por tus hermanos, por hijos, por nietos, por todos los que están allí y que de una manera u otra tú no quieres que se vayan al infierno con dolor, con temblor. Pero vemos que Dios se cansa de aquella rebelión sin tiempos y sin causa. Llega un momento que Dios se enoja con la rebelión y le dice a aquel intercesor, a aquella intercesora, no ores más por este, no ores más por esta otra, no sigas adelante en tratar de entregar ese mensaje porque no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Es a mí al que me rechazan cada vez que te han rechazado a ti. Y no ores porque no te oiré. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en esta tarde, tenga misericordia en esta hora, porque nos hace falta Dios en nuestras vidas. La humanidad está enferma, el mundo está enfermo y no de cáncer. El mundo está enfermo y no de distintas enfermedades que la ciencia ya ha detectado. El mundo está enfermo del espíritu porque han rechazado a Dios. Las naciones enteras se han volcado en una rebelión sin límites, sin tiempo, sin causa. Pero dicen que buscan la paz. Glorioso es el nombre del Santo de Israel. Dios te bendiga en esta tarde.